Tardes, Gisela. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por platicar con nuestra audiencia. Pues precisamente dígale a la audiencia qué opina de esta propuesta. Bien, lo importante en principio es dejar claro que apenas es una idea, como bien lo dice el secretario, que una idea sea un proyecto hay una distancia grande. Lo primero es que es una idea que no está contemplada en ningún instrumento de planeación, ni en el metropolitano, ni en los municipales, ni siquiera en los municipales que aún no tienen dictamen de congruencia. Eh, lo tercero es que hay una supuesta consulta que llaman diálogo por la movilidad, que pues no tiene un sustento legal que haga serio ese diálogo. Y entonces, si ese diálogo no se traduce digamos, en estrategias para planeación, pues de pronto el diálogo corre el riesgo de ser inerte. Y fundamentalmente y muy importante tomar en cuenta que el Código Urbano es muy claro en sus artículos, en el 135, en el 136, que todos estos proyectos deben estar sustentados en la planeación urbana, municipal y en este caso la metropolitana, y no debe ser al revés. Está mal esa tendencia de inventarnos un proyecto de un momento a otro y después ajustar todos los planes para ver cómo le hacemos con ese proyecto y con las consecuencias que genera. Bien, oiga maestro, esta es una constante, ¿no? Lo que estamos viviendo en área metropolitana de Guadalajara y a nivel estatal, de cómo se inventan proyectos, lo digo así, tal cual, o se la sacan de la manga, para después tratar de ajustar a las leyes y reglamentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es su análisis? ¿A qué conclusión llega después de esto? Yo creo que al final nos fatigamos en una carrera de largo aliento, que es la planeación. La planeación metropolitana exige ver mucho más allá del corto plazo y dar soluciones de fondo. Eh, a mí un poco me sorprende e incluso me decepciona que después de hacer de las cosas más difíciles, que es tener un ordenamiento a nivel metropolitano, que tener un instituto, que tener unas instancias de coordinación ya montadas y eso, ahora estemos optando por pasárnoslas por encima para volver a la época de las ocurrencias y los proyectos. Entonces, sin duda ahí hay dos cosas. Uno es que trabajar con planeación hace las cosas menos rápido, pero más efectivas. Y dos, que digamos que la coordinación metropolitana está en una etapa en que le faltan dientes. Es decir, es sorprendente que en un proyecto de este nivel y de estas implicaciones, el único que no opine y que no hable sea la coordinación metropolitana, y eso digamos que pone en duda mucho del avance que se logró con ese desarrollo metropolitano, que además ha sido premiado varias veces y que se reconoce en el país y en Latinoamérica como un avance serio. Entonces, es muy importante que haya consistencia con ese esfuerzo que se hizo durante más de 8 años, con todo lo que se ha planteado, y que ahora no se comience a borrar eso para comenzar a proponer proyectos de la nada. También es importante recordar que hay un plan integral de movilidad urbana sustentable en elaboración, que ya está en un 60-70%, que se hizo en cooperación con Euroclima Plus, es decir, con la Unión Económica Europea, y que trae, digamos, una idea bien opuesta a lo que se está planteando. Estamos lejos de la movilidad sustentable que se pretende con ese plan, que debería llegar
a su etapa de consulta y aprobación el próximo año. Estimado Miguel Ángel Rodríguez Urrego, consultor, ¿cómo explicarle a quienes nos ven o nos escuchan el por qué esta idea no sería viable? Ya nos has comentado que no, pero, por ejemplo, a nuestras redes llegan muchos comentarios. Aquí, por ejemplo, estoy leyendo uno donde dice: culpar al auto es muy sencillo. La ciudad ha crecido de manera descontrolada y se piensa más en el negocio que la planificación, pero yo que soy ciclista puedo decir que es imposible dejar el auto por la bici, y en algunos casos podrías hacerlo, pero como una solución no es viable. El transporte público parece ser la mejor opción, pero lo más adecuado planear la ciudad es algo que más o menos va en concordancia con lo que comenta, pero también aquí algunas amas de casa, por ejemplo, señalan: Amanda, las distancias son muy grandes y lo que uno carga, imagínate una mamá con niños, mochilas, bolsas, tintorería, el auto, dice, es una necesidad. ¿Cómo explicarle a estas personas que también tienen esa necesidad de utilizar un coche, sobre todo en estas colonias que están apartadas, segregadas, donde no llega el transporte público? Es más, ni el Uber entra, porque luego dicen que esas colonias tienen temor de temas de inseguridad. ¿Cómo poder integrar todo esto? Mire, ahí es muy importante tomar en cuenta. Lo primero es, yo no estoy diciendo que el auto debe abolirse. Eso, digamos, no es parte del discurso ni de lo que se está pensando. Lo que sí deben haber es alternativas para moverse en la ciudad. Y hay alternativas que son más sustentables. Efectivamente, como usted lo dice, si hacemos un suburbio en la mitad de un cerro, donde la única forma de acceder es en un carro particular, pues nosotros mismos buscamos eso, ¿no? ¿Qué debería haber? Debería haber alternativas para poder dejar el carro o usarlo solo en los recorridos que sean estrictamente necesarios. Pero, sin duda, digamos, esta idea de estamos atascados con un montón de carros, hagamos más vías para que puedan meter más carros, esto no tiene fin. Es decir, lo único que estamos haciendo es más grande ese atascamiento del que se habla, y por eso estamos fracturando completamente la ciudad. Yo preguntaría quién hoy puede cruzar López Mateos a la altura de los condominios o quién camina por ahí. Entonces, metámosle un segundo piso a ver cómo queda eso y cómo le hacemos para pasar tan solo de un lado a otro. Acá el punto se trata de, evidentemente, ya ahorita tenemos que lidiar con las consecuencias de lo que se planeó y como se planeó hace unos cuantos años, pero las condiciones de hoy no son las mismas, el parque vehicular no es el mismo, la cantidad de población no es la misma, y los recursos que tenemos para mantener una vida digna para esa población no son los mismos. Entonces, eso nos obliga a replantearnos las respuestas que estamos dando a los problemas que tenemos de congestión. Sin duda, no se trata de abolir el usar el carro, se trata de que haya alternativas de transporte sustentable. Y eso es lo que nos está ofreciendo. Maestro Miguel Ángel Rodríguez, yo siempre he insistido que la ciudad es de todos y la planeación tiene que ser así para todas y todos y todas las formas de movilidad. Yo coincido con lo que han dicho algunos otros especialistas, con todo respeto para los ciclistas, y mire que en mi casa hay 3, pero las ciclovías vinieron a darle el traste a la movilidad motorizada. Yo sé ya de que hay que dejar el auto, pero para dejar el auto necesitamos un transporte urbano digno y rápido, no que me llegue a hacer traslados de 2 horas, por ejemplo. Cuando el gobernador Enrique Alfaro anuncia de que tendrían que dar una solución para evitar el caos vial en López Mateos, mi pregunta es, ¿nada más López Mateos, maestro? ¿Y dónde queda lo metropolitano? ¿Qué hacemos con Washington? ¿Qué hacemos con Lázaro Cárdenas? ¿Qué hacemos con Mariano Otero? Y con Vallarta, con Hidalgo, y un largo etcétera.
Toda la razón. Por eso se necesita tener un plan de integral de movilidad. Y no es un plan que se hace en 5 minutos. Nos hemos demorado o nos demoramos hasta el momento en que yo estuve en elaborarlo, porque ese plan exige la modelación, exige tener datos actualizados, exige revisar los proyectos contra la modelación para ver si son efectivos o no. Y el plan, justamente como lo dices, no puede ser elaborado a pedacitos. Se necesita tener esa concepción global, que justamente para eso es la instancia técnica metropolitana, para no verlo nada más como una vialidad que cruza un municipio, sino para verlo a la vialidad en su conjunto, en ese sistema. Entonces, si me preguntan qué debería pasar, deberíamos acelerar lo que se pueda el proceso del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que además es un proceso que ha tenido mucha concertación, mucho diálogo, pero que si no lo llevamos al cabo, a finalizar, y no terminamos en una aprobación y más adelante en una implementación, lo que vamos a generar es otra decepción más en la gente que ya tiene miles de decepciones respecto a los gobiernos, porque todo se vuelve retórica y no estamos logrando implementar lo que estamos pensando. Entonces, para tratar de comprenderlo en palabras más coloquiales, esto sería una especie de parche que no estaba contemplada en una planeación. Entonces, así también en palabras coloquiales, si este parche no es viable, ¿qué se tendría que hacer? ¿Algún BRT? ¿Algún, no sé, qué es lo que se tendría que hacer para solucionar todas estas familias? El transporte masivo es algo que estaba planteado y que está planteado desde el ordenamiento territorial en el 2016. Mientras no haya una opción de transporte, es imposible exigirle a las familias que no se muevan en sus carros particulares. Eso es claro. Lo otro es, cuando se hace un parche, el riesgo es que el parche funcione, pero todo lo otro no. Y estamos muy cercanos a una solución así, porque puede ser que de pronto, si este planteamiento del segundo piso se hace para agilizar la llegada al aeropuerto, de pronto les funcione a los que lleguen al aeropuerto, pero el resto y los que vivimos en la ciudad y los que vamos y usamos ese sector, la gente que va a intentar caminar por ahí, ¿qué va a pasar? Entonces, definitivamente, las soluciones que son parchadas generan más problemas de lo que arreglan. Maestro, desafortunadamente, y lo digo así, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, porque es un placer platicar con usted, nos quedaron más preguntas, pero bueno, es no al segundo piso en López Mateos, por lo que ya nos expuso. ¿Mi opinión? Sí. Mi opinión es claramente que no es la mejor alternativa. Bien. Un placer, maestro, y hasta muy pronto. Un gusto, muchas gracias.